Buenas noches, querida iglesia, bienvenidos una vez más. Y bueno, para iniciar vamos a orar. Señor Dios, gracias Padre por ser tan bueno con nosotros. Gracias Señor porque sabemos que tú tienes control de toda situación, que todo lo que tenemos es gracias a ti, Señor, que tú estás con nosotros cada día, guiando nuestros pasos, acompañándonos en cada instante, Señor. Gracias, Padre, por un día más de vida, Señor, de salud, de bienestar, donde podemos estar en una casa, con alimento, Señor, con todas nuestras necesidades satisfechas por completo, pero gracias a ti solamente, Dios. Gracias por ser tan bueno, Señor, y hoy te agradecemos especialmente por la palabra que traes a nuestras vidas el día de hoy, Señor. Sabemos que vas a hablar a nuestro corazón y ayúdanos a entender tu palabra, pero a ponerla sobre todo por obra, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje del día de hoy vamos a encontrarlo en el pasaje de Éxodo 4 y con esta historia vamos a introducir el tema del día. En Éxodo 4, versículos 10 al 14, que es nuestros pasajes principales de este día, está contando la historia de lo que sucedió cuando Moisés fue llamado. Pero pues en los versículos anteriores ocurrieron varias cosas, y es que el Señor lo llama. Nosotros sabemos que Moisés fue llamado para ser el libertador del pueblo de Israel. Él fue llamado como ese líder, aquella persona que se haría cargo de algo tan trascendental como liberar al pueblo del Señor de la esclavitud de Egipto. O sea, era una tarea casi imposible, una tarea muy difícil, pero el Señor lo llamó y sabíamos que asimismo el Señor lo iba a capacitar para ello. Y pues este es el contexto de estos capítulos y de lo que vamos a leer el día de hoy. Y vamos a leer nuestros versículos 10 al 14 de Éxodo capítulo 4. Bueno, aquí el Señor le estaba dando diferentes señales. En los versículos anteriores le estaba dando señales a Moisés para que él estuviera seguro de que Dios iba a estar con él, de que lo iba a respaldar con estas señales, de que los egipcios iban a ver la grandeza y los milagros de Dios, y que verdaderamente Moisés venía encomendado del Dios verdadero. Y en el versículo 10, Moisés le dice a Dios: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Y Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre, o quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Él le dijo: «Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes hablar, o del que debes enviar». Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: «¿No conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón». Bueno, si de pronto no entendimos lo que acabamos de leer, básicamente el Señor le estaba dando todo el respaldo a Moisés para la labor que él tenía que hacer y para lo cual había sido llamado, pero Moisés estaba sacando muchas excusas y muchas limitantes. Sabemos que él de pronto era un poco tartamudo, no tenía fácil palabra, no se le facilitaba hablar, y entonces él se sentía no apto para esta tarea que el Señor lo había llamado. Pero el Señor sigue diciéndole que Él estaría con él, que Él hablaría a través de él, que Él le diría qué hablar. Y aún así para Moisés no es suficiente, porque nosotros vemos en el versículo 13 que Él dice: «Envía por medio del que debes enviar». Entonces suena un poco raro, pero en resumen es: envía al que debes enviar, que no soy yo, ¿sí? Como que Moisés en cierto modo le estaba sacando el cuerpo a Dios, pues de muchas formas Dios le estaba mostrando que Él era el que iba a ser llamado. Y si vemos el versículo 14, hay algo muy importante, y dice que Moisés hizo enojar al Señor. La ira del Señor se encendió contra Moisés. Y quiero que analices y que veamos por qué Dios se enojó contra Moisés en este pasaje.
Bueno, lo primero que vemos es que Dios ya le había dado una instrucción, ya le había dado un llamado, le había encomendado una tarea y Moisés no obedeció al primer instante o a la primera instrucción. Si Moisés hubiera dicho, sí Señor, lo voy a hacer, o heme aquí, envíame a mí, hubiera sido muy diferente y el Señor no se hubiera enojado. Pero vemos que él empezó fue a refutar o argumentar con Dios por no sentirse apto para esta tarea. Esa es una de las razones por las cuales Dios se enojó con Moisés. Pero otra de las razones, y creo que la más importante, es el hecho de que Moisés se dirigía a Dios como su Señor. Si vemos los versículos 10, él le dice, ay Señor, y el versículo 13 también le dice, Señor, y en el mismo versículo 10 le dice, yo soy tu siervo. Entonces Moisés se dirigía a Dios con esta palabra Señor. Y este es el nombre que vamos a hablar de Dios el día de hoy. No sé si ustedes saben, pero la palabra Señor es el nombre de Dios que se traduce como Adonai. Adonai significa Señor o amo o Señor. Y aquí vemos que Moisés se dirigía efectivamente así ante Dios, le decía mi amo, mi Señor. Pero lamentablemente aquello que Moisés estaba diciendo con sus palabras no lo estaba demostrando con sus actos. Efectivamente Moisés no estaba siendo obediente a las instrucciones que su Señor le había enviado. Y aquí vemos que por esto el Señor se enojó aún más, porque ¿cómo es posible que Moisés le diga, sí Señor, mi Señor, soy tu siervo, pero no le haga caso? Porque vemos que verdaderamente no le estaba haciendo caso. Entonces, aquel Moisés, ese fue uno de sus grandes errores y aquello que hizo enojar al Señor, de decirle Señor, pero no reconocerlo como tal con sus actos, con su obediencia, con su fe. Él de pronto no creía en lo que Adonai le estaba diciendo, lo que el Señor le decía. No demostraba creerle y mucho menos se estaba sometiendo a sus instrucciones, porque si no, no le hubiera puesto tantos peros al Señor. Y eso es algo que también nos puede ocurrir a nosotros, porque aquí no estamos para criticar de pronto a Moisés en lo que él se equivocó, sino estamos para mirar que nosotros también podemos de pronto caer en esto. Que nosotros de pronto le digamos a Dios, Señor, Señor, tú eres mi Señor, o que hayamos hecho de pronto alguna oración de fe en algún momento y hubiéramos dicho, te reconozco Jesús como mi Señor y mi Salvador, pero en nuestras vidas no lo estemos aplicando, que ese significado que tiene el nombre de Señor, Adonai, no lo estemos realmente teniendo real en nuestras vidas. Y si nosotros vemos en Lucas 6:46, Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Prácticamente esto que vemos en el Nuevo Testamento es algo que el Señor desde el Antiguo Testamento con Moisés estaba preguntando. Moisés, ¿por qué me llamas Señor y no me obedeces a la primera? Y asimismo el Señor nos pregunta a nosotros, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no quieres hacer mi voluntad, sino quieres hacer tu propia voluntad? El Señor también recalca esta verdad en Mateo 7:21-23. Y aquí en este pasaje hay un tema que es muy cierto, pero muy doloroso. Y es una realidad. Y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es increíble esta verdad, pero es cierto, y es muy dolorosa. Hay personas que creen que están haciendo muchas cosas para Dios o en nombre de Dios, pero verdaderamente ni siquiera conocen a Dios. Dios ni siquiera los reconoce como sus siervos porque ellos están alejados de Dios. No tienen una relación íntima con Dios, no son obedientes a su palabra, no piden dirección.
Y esto es algo triste. Y estas personas con sus obras verdaderamente están siendo de desagrado para Dios. Todo lo contrario de lo que debe hacer un siervo para su amo. Hay muchos puntos en los cuales podemos analizar cómo debemos ser nosotros como siervos para Dios, cómo podemos llegar a ser esos siervos que nuestro Adonai necesita y que nuestro Adonai le agradan. Lo contrario a aquellos que el Señor los titula como hacedores de maldad, no los conozco, no son mis siervos. Y aquí yo hice como una lista de diferentes puntos que son importantes para todos ustedes que están escuchando y que quieren hoy convertirse en verdaderamente siervos de nuestro Adonai, de nuestro Señor y amo. Y bueno, lo primero es que la principal característica de un siervo es la obediencia absoluta. Si nosotros vemos el ejemplo de un esclavo en los tiempos de la esclavitud, o en los tiempos actuales, ejemplo, digamos, un empleado de una empresa con su jefe, lo que él tiene que hacer es obedecer en todo, sin refutar, sin preguntar por qué, sin nada más, sin argumentar, sino es obedecer por completo. Asimismo como un hijo con su padre o con su madre. Y eso es lo primero que el Señor anhela de nosotros como sus siervos, esa obediencia absoluta. Segundo, debemos reconocer el derecho que Dios tiene de gobernar sobre nosotros. No nos debemos sentir como inferiores o de pronto mal porque haya alguien sobre nosotros, porque Dios verdaderamente tiene el derecho de gobernar. Es un derecho que Él tiene. Él nos creó y le pertenecemos, y por eso Él gobierna sobre nuestras vidas. Tercero, tener un compromiso total con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Comprometernos por completo en hacer y cumplir la voluntad perfecta que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y esto nos lleva también a aceptar aquello que Dios quiere, pero que de pronto nosotros no queremos aceptar. Y esto es algo que es difícil, pero que es por nuestro bien. Y sabemos que Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Puede que esa voluntad sea difícil y no sea la voluntad que esperamos, pero siempre va a ser la mejor opción para nosotros. Lo siguiente es pedirle a nuestro Señor dirección en las decisiones que tomemos en nuestra vida. No tomar decisiones por lo que creo, por lo que siento, sino pedirle siempre esa guianza divina al Señor, pedirle instrucción y dirección para caminar, para tomar decisiones, para saber qué hacer con nuestras vidas. De esa forma estamos siendo verdaderamente siervos del Señor. También debemos estar dispuestos y siempre disponibles para lo que el Señor nos solicite. Y aquí vemos un contraste con Moisés y, por ejemplo, Isaías. Cuando Isaías fue llamado, el Señor le dijo lo que debía hacer. Isaías, su respuesta fue la respuesta que todos deberíamos tener, y es: heme aquí, envíame a mí. Estoy dispuesto a lo que tú quieras hacer conmigo. No importa lo que sea, estoy disponible, Señor. No importa lo difícil que sea, sabemos que el Señor nos va a dar el poder para lograrlo, sin importar mis limitantes, mis excusas, lo que sea que yo quiera poner por delante, el Señor nos va a ayudar a lograr aquello por lo cual nos ha llamado y aquello en lo cual Él quiere que le sirvamos, porque todos hemos sido llamados a ser siervos del Señor. No puede haber una persona que esté en una iglesia cristiana que nos sirva. No puede ser, porque el Señor anhela que todos seamos sus siervos. Y si hasta el mismo Jesús vino en posición de Dios, se hizo hombre y se hizo siervo al servir a sus discípulos que eran inferiores que Él, nosotros cuánto más debemos ser siervos, no solo para Dios, sino también para los que están a nuestro lado, para la iglesia en la cual nos congregamos, y para todas las personas debemos demostrar esa actitud de siervos. Y otra cosa muy bonita es que no solo nosotros como siervos no solo tenemos obligaciones o de pronto requisitos que cumplir,
sino también tenemos muchos privilegios. Y ustedes saben que una persona que es esclava o que era esclava, su amo, su señor, le suplía todas sus necesidades. Esa persona tenía techo, tenía alimento, tenía trabajo seguro, de pronto si le daban algo de dinero o si de pronto le daban ropa, todo lo que necesitaba. Asimismo, nosotros cuando somos siervos de nuestro Señor debemos depender completamente de Él y de que Él supla todas nuestras necesidades y no concebir una vida apartados de nuestro amo. Si un esclavo o un siervo se quedaba sin su amo, no tenía qué hacer con su vida, no tenía sentido en su vida, no tenía otro hogar, otra casa a dónde ir. Asimismo, debemos vernos nosotros, que no tengamos otro lugar a donde ir, sino a los brazos y a la casa de nuestro amo y de nuestro Señor. ¿Y por qué Dios es el amo y no nosotros? ¿Por qué debemos tomar esa posición que nosotros verdaderamente tenemos como siervos? Nosotros debemos reconocer la posición que tenemos ante Dios. Y es muy simple de analizar. Él es Dios y nosotros simplemente somos seres humanos. No hay punto de comparación entre Él y nosotros. Él es nuestro creador y nosotros somos solo sus criaturas. Él es nuestro Padre. Sabemos que también Dios tiene esa parte de Padre para nosotros y nosotros somos sus hijos. Él es superior y nosotros somos inferiores. Por eso Él es nuestro amo y nosotros somos sus siervos. Y este es el nombre de Dios que quiero que hoy se lleven a sus casas y lo practiquen en su vida diaria, que ustedes puedan ser esos siervos del Dios Adonai, de nuestro Señor, que cuando oremos y digamos Señor, gracias Señor, que es una palabra que muchos tenemos y usamos mucho en nuestras oraciones, sea verdad eso que decimos con nuestra boca, asimismo en obediencia en nuestro corazón y en nuestros actos, en nuestra vida práctica. Por último, quiero dejarles un versículo muy bonito que está en Salmos 16:2. Y este versículo dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Cuando nosotros reconocemos que Dios es nuestro único Señor, no encontramos nada bueno en ningún otro lado fuera de Él. Solo en Él encontramos bondad, solo en Él encontramos bienestar. Todo lo bueno lo encontramos en Él, en nuestro Señor y amo. Y por eso les digo, y la conclusión es que el Señor anhela que nosotros seamos sus siervos, no por obligación. Esto no es porque tengo que hacer caso y ya, sino que seamos siervos de manera voluntaria, en agradecimiento a lo que el Señor hizo por nosotros, a tantas cosas buenas que el Señor ha hecho por nosotros, como una forma de agradecimiento, como sacrificio vivo en nuestras vidas para Él cada día. Que sea algo que nazca de nuestro corazón, ese corazón de servicio, esa actitud de servicio, de un corazón humilde y entregado al Señor y agradecido por lo bueno que Él ha sido con nosotros. Y el saber que Él es nuestro dueño, que le pertenecemos, no solo, como les dije, no solo nos trae obligaciones, sino más que obligaciones, que sí hay obligaciones, nos trae bendiciones. Así que es por nuestro propio bien. No vamos a encontrar nada bueno fuera de nuestro Señor. Solamente en Él encontraremos todo lo que necesitamos. Por eso espero que este mensaje haya sido de bendición para sus vidas y que hoy, de hoy en adelante, todos nosotros podamos ser verdaderamente los siervos que el Señor está buscando, que agraden su nombre y que seamos testimonio ante los demás. Que Él pueda en algún momento, cuando nos vea, reconocernos y decirnos: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y vamos a orar para entregar este tiempo delante del Señor y para que esta palabra se haga real en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos llamado con un propósito específico a cada uno, Señor. Así como lo hiciste con Moisés, así como lo hiciste con Isaías, Señor. Tú nos has llamado para algo, Dios. Y hoy queremos decirte que estamos dispuestos para ti, Señor.
en todo momento, 24/7, Señor, cuando tú digas y lo que tú digas, Señor. Rendimos nuestra voluntad a ti por completo, Señor, para que se haga solamente tu voluntad en nosotros, Señor, porque sabemos que es la mejor, buena y agradable, perfecta voluntad para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esa posición de siervos que hoy nos enseñaste es por nuestro bien, Dios, y nos trae más bendiciones de las que podemos imaginar. Gracias por ser nuestro Adonai, que sea una realidad en nuestras vidas y que si hay personas que de pronto están aquí y que aún nos sirven, Señor, busquen la forma de servirte, Señor, con alguno de los talentos que tú has puesto en ellos, Señor, con alguno de los conocimientos que has puesto en ellos, Señor. En el nombre de Jesús sabemos que tú lo vas a hacer y que no depende de nosotros, sino de tu fuerza, de tu poder y de que tú te fortaleces en nuestras debilidades y en nuestras limitaciones, Señor. Queremos ser esos siervos dispuestos para ti. Muchas gracias, Señor. Amén.